Bienvenido a la Iglesia Cristiana Cristo Crucificado. Hoy día hablaremos del tema Dios nos dio vida en Cristo, basados en la carta del apóstol Pablo a los hermanos en Éfeso, capítulo 1, verso 15 al verso 23, y del capítulo 2, del verso 1 al 10. De luego me acompañes en oración, pidiéndole a Dios su guía y su bendición. Dios nuestro, gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesús, porque sabemos que siempre nos escuchas por los méritos de nuestro Salvador, Señor y Dios Jesucristo. Nos dirigimos en este momento a ti para rogarte que tu palabra nos sea revelada por tu Santo Espíritu, que tu nombre sea glorificado y nuestras personas maduren, crezcan en tu conocimiento, en tu verdad, para vivir conforme a la santidad a la que hemos sido llamados, glorificando tu nombre y bendiciendo a todos los que nos rodean. Te lo rogamos en el nombre de Jesús y te damos gracias. Bendito eres. Amén. Pablo en el capítulo 1, la primera parte del capítulo 1, dice que por Cristo, nosotros, los cristianos, hemos sido redimidos o liberados del justo juicio de Dios y que han sido perdonados nuestros pecados, que por eso merecemos el justo juicio de Dios por nuestros pecados. Entonces Dios nos ha liberado del juicio que Él va a hacer. Obvio que quien paga ese juicio, porque alguien tiene que pagar, si no soy yo, es el Señor Jesucristo. Y Dios perdona así mi pecado, porque Cristo pagó por mi pecado. Y es lo que dice en pocas palabras en la primera sección del capítulo 1. En la segunda sección, que va del verso 15 al verso 23, Pablo expresa su alegría por los efesios y pide a Dios una serie de bendiciones para los hermanos, que viene siendo una guía para que nosotros, cuando oremos por nuestros hermanos de la fe, oremos en estos términos. Así que veamos cómo Pablo lo describe. Por esto, o sea, que Cristo pagó por nuestro pecado, que Cristo nos liberó del justo juicio de Dios y que ahora somos, por la gracia de Dios, adoptados hijos de Dios. Por esto, como sé que ustedes tienen fe en el Señor Jesús y como un subproducto de ese amor que se le tiene a Jesús, aman a todo el pueblo santo. Entonces, como sé que ustedes tienen fe en Jesucristo y amor para con todo el pueblo santo, no dejo de dar gracias a Dios por ustedes. Como ustedes son cristianos que han depositado su fe en Jesucristo y han sido perdonados de sus pecados, y Cristo ha muerto por ustedes en la cruz, y que ahora son hechos hijos de Dios, y que por lo tanto obedecen a Dios su Padre, amando a los demás fieles que están en la Iglesia Universal, yo por ese motivo oro por ustedes. Les recuerdo en mis oraciones. Y Pablo va a empezar diciendo qué es lo que pide a Dios para los efesios. Leámoslo. Pido al Dios de nuestro Señor Jesucristo, al glorioso Padre, primero, que les conceda el don espiritual de la sabiduría
para conocer a Dios. No es la sabiduría humana que, como Pablo dice en los escritos a la iglesia de Corinto, la sabiduría humana es animal, es diabólica, dice. No, esta es la sabiduría de Dios, dada a los hijos de Dios. ¿Para qué esa sabiduría? Para conocer mejor a Dios. Es lo que pide Pablo. En primer lugar, sabiduría espiritual, para que conozcan a Dios. En segundo lugar, que Dios se manifieste a ustedes, o se revele, o se muestre, o se dé a conocer. Miren, nosotros hemos oído hablar de Dios y hemos deseado buscar a Dios, y finalmente tenemos un conocimiento de Dios que puede ser mínimo, porque Él ha querido revelarse a nosotros. Si Dios no hubiese querido revelarse a la especie humana, no tendríamos un conocimiento, aunque fuese mínimo, de quién es Dios. Así que Pablo pide a Dios mismo que se muestre o se revele o se enseñe o se haga conocido a el corazón de los efesios y se manifieste a ustedes. ¿Para qué? ¿Cuál es la razón? Y la razón es la siguiente: para que puedan conocerlo verdaderamente, porque Dios es nuestro Padre. Y qué gran alegría causa a un hijo conocer a su papá o su mamá de una manera más íntima, más completa, mejor. Pero hablamos de nuestro Padre espiritual para el creyente. Conocer a Dios es algo maravilloso, en que estamos en ese proceso y que no lo hemos conocido del todo. Es más, cuando estemos con Él en la eternidad, no lo conoceremos por completo, porque Dios es infinito. Sin embargo, lo poco que conocemos y lo más que lo llegaremos a conocer después será magnífico. Entonces Pablo primeramente pide a Dios que les dé sabiduría espiritual para conocerle, y que Dios mismo se revele al corazón de las personas para conocerlo de una manera verdadera. Y pide después a Dios que les ilumine la mente, que Dios ilumine, dice en una versión, los ojos de nuestro entendimiento. Que Dios ilumine nuestra mente. ¿Para qué? Para que sepan o sepamos cuál es la esperanza a la que han sido llamados los cristianos. ¿Y cuál es esa esperanza? La esperanza es un día estar en la bendita presencia de Dios. La esperanza es estar un día en el reino de su amado Hijo Jesucristo. Pablo explica, dice que nosotros somos coherederos del reino de su Hijo Jesucristo. Entonces, que entendamos, que sepamos que esa esperanza es el reino de su amado Hijo Jesús. Él reinará por completo. En este momento está reinando el Señor Jesús. Pero ocurre lo que los teólogos dicen: sí, pero no de una manera total. Sin embargo, en el tiempo último, el Señor Jesús reinará por completo, porque dice el Salmo: siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies.
Y el último enemigo, dice Pablo, que será destruido, que será puesto a los pies del Señor Jesús, será la muerte. Ciertamente el pecado, ciertamente Satanás, pero el adversario último será la muerte. Y ya dice la Biblia en Apocalipsis, no habrá más llanto ni más tristeza, no más dolor. Y entonces todos los hijos de Dios disfrutaremos de la bendita presencia de Dios en perfecta armonía, paz, gozo. Entonces Pablo dice que esa esperanza, que es el reino de su amado Hijo Jesús, que lo podamos entender aquí y ahora, porque esa esperanza va a ser nuestro motor para vivir la vida cristiana en santidad, en obediencia a Dios y en amor para con Él en cada una de nuestras acciones, en cada una de nuestras palabras, en cada una de nuestros pensamientos. Entonces, pido, dice Pablo, a Dios que les ilumine la mente para que sepan cuál es la esperanza a la que han sido llamados. Cuán gloriosa, dice Pablo, y rica es la herencia que Dios da al pueblo santo. La herencia es el reino de su amado Hijo Jesús. Disculpe, sigamos. Y cuán grande y sin límites es su poder, el poder de Dios. Y Pablo dice, fíjense bien, que el poder de Dios es glorioso, ilimitado, magnífico, y que con ese poder Dios levantó a Jesucristo de entre los muertos. Y que con ese mismo poder te levantará a ti y a mí de los muertos, para que podamos vivir en su presencia eternamente. Vuelvo a leer. Pide Pablo, ¿no? Vamos a poner aquí, y pido que ustedes conozcan cuán grande y sin límites es el poder de Dios, el cual actúa en nosotros los creyentes. Este poder es el mismo que Dios mostró con tanta fuerza y potencia cuando resucitó a Cristo y lo hizo sentar a su derecha en el cielo. Así Dios actuará con ese gran poder, levantándonos a nosotros de los muertos y sentándonos con Cristo en el cielo, poniéndolo a Cristo por encima de todo poder, autoridad, dominio y señorío, y por encima de todo lo que existe, tanto en este tiempo como en el venidero. O sea, en este siglo o en este mundo, como en el mundo que viene, la eternidad. Entonces, Dios ha puesto a Jesús ya en este momento por encima de todo poder, autoridad, dominio y reino. Ya Jesús está reinando. Pero, repito, todavía vemos maldad, todavía se manifiestan los espíritus inicuos, todavía hay muerte. Eso se acabará. Y muy pronto, queridos hermanos. Dice que Dios sometió todas las cosas bajo los pies de Cristo. Y a Cristo mismo, Dios lo dio a la iglesia como cabeza de todo. Así que la iglesia tiene a Cristo como su cabeza, quien es el Señor de todo y de todos, del mundo invisible y del mundo físico, de los espíritus benignos y de los espíritus malignos. Pues la iglesia es el cuerpo de Cristo, de quien ella, la iglesia, recibe su plenitud, ya que Cristo es quien lleva todas las cosas a su plenitud.
Entonces aquí vemos que Pablo pide a Dios por los efesios, y estoy seguro que por todo aquel creyente que él conoció en Roma, en Corinto, en Gálatas, en Tesalónica, en Colosas, en todo lugar, pidió lo mismo. Que Dios les diera entendimiento espiritual para conocerle. Que Dios se les revelara al creyente para que conociesen a Dios mismo y viviendo en santidad, gozosos, tuviesen la esperanza de que un día van a ser llevados a la misma presencia de Dios y estar sentados en lugares celestiales con Cristo en el reino de su Hijo Jesucristo. Así que nosotros aquí tenemos un aliciente, una palabra de ánimo para que entendamos que esta vida con sus vicisitudes no es todo. Y que esta vida, si a ti Dios te ha bendecido con bienes, con salud, con familia, con trabajo, con armonía, bueno, pues hay mucho más. No te quedes anclado viviendo únicamente para ti y para tus emociones, sentimientos, para tu placer, sino vive para dar gloria a Dios en tu manifestación de comprensión, de cariño, de apoyo, de ayuda, de atención a los demás. Pero todo lo que tú hagas para ellos, pensándolo, haciéndolo para agradar a Dios y buscando conocerle más para disfrutarlo más aquí en esta tierra. Enseguida Pablo en el capítulo 2 cambia de tema y nos dice que Cristo es quien ha pagado por nuestros pecados y que gracias a Él nosotros somos ahora personas diferentes, nacidas de nuevo, con una nueva manera de ver las cosas, con una nueva naturaleza, con la ayuda del Espíritu Santo. Somos otras criaturas, diferentes a como éramos antes. Pero esto es por la gracia de Dios, que ha operado en nosotros, porque nosotros todo lo recibimos de gracia, lo recibimos por la bondad de Dios. Fíjense que en esta primera parte del capítulo 2, desarma a cualquiera, Dios desarma a cualquiera que pueda decir que por sus esfuerzos, por su bondad, por su inteligencia, por su obediencia, es que Él es un cristiano fiel. Todos, si estamos levantados, si estamos de pie ante nuestro bendito Dios, es porque Él así lo ha hecho a nosotros. Veamos esta sección tan maravillosa como Dios nos habla. Antes empieza Pablo diciendo: ustedes estaban muertos a causa de las maldades y pecados. Ustedes y yo, dice Pablo, estábamos muertos, espiritualmente muertos. Ciertamente nos movíamos entre las demás personas que habitamos la faz de esta tierra como zombies, como muertos vivientes. Únicamente personas materiales viviendo en este mundo con ideas del yo y olvidándonos completamente de Dios. Éramos enemigos acérrimos
enemigos mortales de Dios. Así que ustedes estaban muertos a causa de ¿qué? De los pecados y de las maldades, de las impiedades, de las iniquidades. Estas maldades, estas impiedades, iniquidades nos aniquilaron y por lo tanto no podíamos tener relación absoluta con Dios, porque Dios es santo. Él no tiene nada que ver con la maldad ni el pecado. Estábamos separados, viviendo en esferas distintas, por decir nosotros viviendo, porque estábamos muertos. Sigamos. Ustedes, dice Pablo, estaban muertos en sus delitos y pecados, en que vivían, porque seguían los criterios de este mundo y hacían la voluntad de aquel espíritu que domina en el aire. En Efesios 4 y en Efesios 6, de esta misma carta, se le menciona como diablo en Efesios 4 y el maligno en Efesios 6. Y aquí se le menciona como el espíritu que domina en el aire, o sea, en otras palabras, Satanás, el adversario de nuestro Señor y de nuestras almas. Vuelvo a leer. Entonces, ustedes seguían los criterios de este mundo y hacían la voluntad de Satanás, que domina en el aire y que anima a los que desobedecen a Dios. Fíjense que el diablo inspira, el diablo instiga, el diablo anima, el diablo te aconseja hacer lo malo. Pero quien hace lo malo somos nosotros. Así lo dice seguidamente en el siguiente verso 3. De esa manera vivíamos también todos, aquí Pablo se incluye, todos nosotros en otro tiempo. ¿Haciendo qué? Siguiendo nuestros malos deseos y cumpliendo los caprichos de nuestra naturaleza pecadora y de nuestros pensamientos. Nosotros somos los que actuamos, pensamos, hablamos, deseamos, queremos hacer nuestros pensamientos. Obviamente, deseos malos. Nosotros somos los responsables. Moralmente nosotros somos los culpables. Y por ese motivo, Dios hará un justo juicio en el día, dice la Biblia, de la ira de Dios. Porque Dios dará un justo pago por cada pecado que nosotros hayamos cometido. Sigo leyendo. A causa de eso, de que nosotros somos los que deseamos, queremos, buscamos, pensamos, actuamos haciendo el mal, a causa de eso merecíamos con toda razón el terrible castigo de Dios, igual que los demás. En otra versión de la Biblia dice que éramos hijos de ira. ¿Por qué? Porque la ira se refiere a la ira santa de Dios, que será manifiesta de una manera completa, total y absoluta en el día del juicio. Nosotros merecíamos esa ira de Dios. En ese momento, en la ira de Dios, no va a haber misericordia, no va a haber gracia, no va a estar templada la ira de Dios, va a ser absoluta, justa, santa, completa y total, porque lo merecemos por cada uno de nuestros pecados. Pero Pablo dice que, aunque merecíamos con toda razón ese terrible castigo de Dios, igual que los demás, ¿qué pasa? Vean ustedes. Pero Dios, que es tan misericordioso y nos amó con un amor tan grande, en Cristo Jesús nos salva.
¿Por qué? Porque Cristo pagó en la cruz por nuestro pecado. Cristo pasó por la ira santa de Dios, completa, total, justa, santa. O sea, Cristo vivió el juicio de Dios. Vamos a decirlo de esta manera, adelantado. El juicio de Dios, Cristo lo vivió, para así Él suplirnos, ocupar nuestro lugar, y de esa manera nosotros quedar exentos. Así que Dios, al perdonarnos a nosotros, no se hace de la vista gorda, por decir de esta manera. No cierra los ojos y dice, pásale, pásale. No, Dios nos perdona porque Cristo ya pagó con su sangre, esto es, con su vida en la cruz. Cuando Cristo murió en la cruz, cuando Cristo entregó su vida en la cruz, Él dijo esto, tetelestai, en griego, que significa que ya todo lo que nosotros debíamos está pagado. Es como si tú tienes una deuda enorme, imposible de pagar al banco, y el banco te va a quitar hasta los zapatos, pero viene un familiar tuyo y él paga hasta el último centavo que tú debes. Te va a decir tu pariente, tu deuda está saldada, ya no debes ni un centavo, eres libre. Así el Señor Jesucristo. Así que hay dos tipos de personas en este mundo: los que han sido redimidos, los que han sido liberados, ¿sí?, los que han sido perdonados por Dios en Cristo Jesús, y los que no. No sabemos por qué. Así Dios estimó necesario. En Romanos capítulo 8, Pablo dice que Dios escogió a unos, y a esos que escogió los llamó, y después los justificó en Cristo. Justificar significa que Cristo paga por el pecado de la persona, y la persona recibe en cambio la justicia de Cristo. O sea, como si nunca hubiéramos pecado, porque Cristo nunca pecó. Cristo es justo. Así que Dios nos eligió, nos llamó, nos justificó, nos santificó, y aún más, Dios nos glorificó en Cristo. Quiere decir que nuestro futuro ya está asegurado. Iremos un día a vivir con nuestro bendito Dios, mientras que a otros Dios no les ha dado esta gracia y los deja vivir en este momento, en este mundo, con una gracia universal, en la que, como dijo el Señor Jesús, Dios saca su sol para buenos y malos, por decir así, o Dios hace llover sobre justos e injustos. Pero acabándose el tiempo de esta vida, aquellos que nunca creyeron al mensaje del Evangelio, que significa las buenas noticias de que Cristo murió en nuestro lugar, esa persona, si no vino a los pies de Jesús y arrepentirse de su pecado y pedir perdón de sus pecados e iniciar por Dios una vida nueva, esa persona, si muere en su pecado, si muere no arrepentida de sus iniquidades, de sus impiedades, de sus maldades, esa persona va a recibir un justo juicio. Pero ahí
no va a haber ya misericordia. Ya no va a recibir sol y lluvia, por decir así, porque aquí en esta tierra, aunque sea una persona malvada, tiene trabajo, tiene salud, tiene hijos, tiene familia, tiene alimento, tiene vivienda, disfruta. Si se quiere, no de una manera continua, por momentos disfruta de tantas bendiciones de Dios. Pero si somos un poquito inteligentes, todos los días está disfrutando de la misericordia de Dios. Puede ver, puede oír a sus familiares, puede caminar, puede pensar. Todas esas son bendiciones. Puede llevarse un pan a la boca, puede vestirse unos calzados. Recibe bendición de Dios. Pero en el día del juicio no va a haber ninguna gracia, ninguna bendición, ninguna misericordia de Dios. Así es. Así que tú que me estás escuchando, ven a Jesús. Es el tiempo en que entregues tu vida de corazón y por completo a Dios. Así que Pablo dice, pero Dios es tan misericordioso y nos amó con un amor tan grande que nos dio vida. Estábamos muertos, ¿se acuerdan que dice? En nuestras maldades y pecados, o delitos y pecados, estábamos muertos. Pues ahora Dios es el que hace el trabajo de darnos vida juntamente con Cristo. Cuando todavía, dice Pablo, estábamos muertos a causa de nuestros pecados. ¿Quién hace la obra? Dios. Nosotros estábamos muertos y un muerto no reacciona a nada. Dios es quien nos da la vida en Cristo. La vida juntamente con Cristo. Dios. Por la bondad de Dios han ustedes recibido la salvación. Y yo también, dice Pablo. Así que por la bondad de Dios, todos los cristianos hemos recibido la salvación. Y en unión con Cristo, Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en el cielo. Para Dios, nosotros estamos sentados con Cristo en el cielo. Dios es infinito. El tiempo no lo detiene. Así que Dios está ya viéndonos cumplida la obra de nuestra redención en Cristo Jesús en el cielo. Dios hizo esto para demostrar en los tiempos futuros, para demostrar en la eternidad su generosidad y su bondad para con ustedes, para conmigo, para con nosotros en Cristo Jesús. Es lo que les digo, algunos Dios los aparta para mostrar su gracia y a otros los deja a su forma de vida, a su libre albedrío, a sus decisiones deshonestas, a su forma, a su estilo de vida pecadora. Y llegará el momento en que Dios será glorificado en su justicia y Dios será glorificado en su bondad. Sigamos. Pues por la bondad de Dios, por Él, por su bondad, han recibido ustedes la salvación por medio de la fe. Otros no. Otros no reciben la fe, pero ustedes sí. Y después dice, no es esto algo que ustedes mismos hayan conseguido, o sea, la fe. Ustedes obtuvieron la fe de gratis, de balde, dice otra versión. No la ganaron. No la obtuvieron porque sean inteligentes, prudentes, fuertes, sabios. Ustedes han obtenido la fe
no es esto algo que ustedes mismos hayan conseguido, sino que es un don, es un regalo de Dios. Cuando alguien te da un regalo que ni te lo esperas, que no te lo mereces, simplemente porque la persona te tiene afecto y te da algo de su corazón, algo que a él le gusta y que cree que a ti te va a agradar, que te va a gustar. Pero esto es gratis, no te lo mereces. No es el resultado de las propias acciones de ustedes, acciones buenas, no. De modo que nadie puede gloriarse o jactarse de nada. Es que yo me lo gané, es que yo me esforcé. No, la fe Dios te la regaló. ¿Para qué? Para que con esa fe tú creas a Jesús, creas en las buenas noticias de que Jesús murió en la cruz en tu lugar. Y de esta manera, al creerlo, tú vienes a Jesús y le dices, perdóname, toma mis pecados. Jesús lo hace y te conviertes en hijo de Dios y te conviertes en el templo del Espíritu Santo y te conviertes en coheredero del reino de Jesús. Y por lo tanto tienes la esperanza de que un día Dios te llamará a su santa presencia y no irás al juicio santo y justo de Dios por tus pecados, porque Cristo ya pagó por esos pecados. Pero todo empezó con la fe que Dios te dio, Dios te regaló. Pues es Dios quien nos ha hecho. Él nos ha creado en Cristo Jesús para que hagamos buenas obras, siguiendo el camino que Él nos había preparado de antemano. Fíjate, Dios te da la fe para que creas en Jesús. Y de esta manera te conviertes en hijo de Dios. Pero Dios preparó ya una vida santa, gloriosa, maravillosa, justa, honesta para ti. Y en esa vida que ya preparó cosas que tú vas a hacer, que dará gloria a Dios, que dará bendición a otras personas y que te dará a ti paz y gratitud para con Dios. Pablo dice, Dios ha creado en Cristo Jesús buenas obras para que nosotros las hagamos. De esta manera, seguimos el camino que Él nos había preparado de antemano. ¿Cuándo hizo esto? En la eternidad, antes de haber creado cualquier cosa. Así que Pablo está agradecido con Dios. Por un lado, por los hermanos que en fe han venido a las plantas de Jesús y pide por ellos, que fue lo que leímos en la segunda sección del capítulo 1, del verso 15 al 23, pide por ellos que Dios les dé inteligencia espiritual para conocerlo, amarlo y obedecerlo. Y que Dios se les revele para que vayan conociendo cada vez más y más y más a Dios. Y también pide para que estos hermanos vayan avanzando en la vida cristiana en conjunto con todos los demás, glorificando a Dios y bendiciendo a los demás. Finalmente llegamos a la segunda sección de este estudio, que es del capítulo 2, verso 1 al verso 10, en la que se nos enseña que Cristo murió por nuestros pecados y a través de Él, de Cristo, Dios nos ha proveído de bendiciones y misericordias y gracias para esta vida y la vida futura. O sea, la vida en la eternidad. Así que, si tú ya eres cristiano, da gloria a Dios. Ponte de rodillas. Dale gracias. Porque esto Dios lo ha hecho
por gracia soberana, por su voluntad. Nadie lo compromete, nadie lo obliga. Él quiso a ti darte esta bendición y no a otro. ¿Por qué? Es como la imagen que vimos al principio del árbol con naranjas. Tú vas al mercado y agarras esa naranja y bueno, ¿por qué no agarraste la que estaba a un lado? Quisiste agarrar esa. A lo mejor te dio lo mismo. O a lo mejor la viste más amarilla o más grande o más pequeña o un olor más agradable. No sé. Pero Dios, cuando nos escogió y nos tomó, no fue por alguna virtud o característica mejor que otros, no. Éramos iguales a todos los demás, malvados, impíos, inicuos. Pero Dios te quiso escoger a ti y a mí, por su gracia, por su deseo, por su libre voluntad. Pero no hay ninguna pequeña característica de nosotros que nos haya hecho un poquitito mejor que el vecino. No. Así que por eso nosotros ahora y en la eternidad estaremos dándole gloria a Dios, gracias a Dios, porque éramos como los demás, igualitos, pero Dios nos escogió a nosotros para glorificarle. Y Jesús, por eso, vino a morir en la cruz para pagar por nuestro pecado y de esa manera hacernos hijos de Dios y tener todos los beneficios que Cristo tiene ya, que en un estudio posterior estudiaremos. Dios te bendiga. Oremos. Señor Dios, gracias en el nombre de Jesús. Bendito eres. Gracias por todas y cada una de tus bendiciones. En Jesucristo. Te damos gloria, honra y alabanza. Amén. Y te agradecemos mucho que nos tengas paciencia. No pudimos grabar en semanas anteriores, pero bueno, espero en Dios que podamos seguir haciéndolo en su tiempo. Te ruego que nos acompañes en Facebook, en YouTube. Te suplicamos mucho que nos sigas acompañando los domingos a las 7 de la noche. Y también te rogamos que compartas estos mensajes con tus familiares y amistades. Gracias. Que Dios te bendiga. Hasta la próxima.